Muy buenas tardes, amigos que nos acompañan, maestros, alumnos del Instituto Potosino de Bellas Artes, público en general. Para mí es un honor y un verdadero placer poder estar nuevamente participando en estos eventos de aniversario del maestro Julián Carrillo que año con año realiza el Instituto Potosino de Bellas Artes. Quiero agradecer profundamente a la maestra Marta Ocaña, directora del instituto, a la maestra Georgina Pavlova por la invitación para participar en este aniversario número 146 del nacimiento del ilustre maestro Julián Carrillo. Por cierto, ya es la tercera ocasión que tenemos la fortuna de estar con ustedes, participando tanto con charlas como algunas actividades con montajes sonoros. Sin embargo, en esta ocasión, por las cuestiones que ya conocemos, pues lo estamos realizando de manera virtual. El título de la charla que vamos a realizar a lo largo de los próximos minutos está dirigida hacia el reconocimiento de las aportaciones del maestro Julián Carrillo. Sabemos que el maestro Julián Carrillo pues nació en el municipio de Agualulco, allá en el año de 1875. Creció su primera infancia, su primera, segunda infancia la vive en aquel lugar hasta que se traslada acá a la ciudad de San Luis Potosí para continuar con estudios musicales al lado del maestro Flavio de Carlos. Posteriormente tiene la suerte, la fortuna de llegar a la Ciudad de México a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Ahí destaca porque pues demuestra su magistral acercamiento con su instrumento, el violín. Julián Carrillo era violinista, el talento que lo distinguió desde muy temprana edad. Y bueno, pues no vamos a ahondar en su biografía, sino más bien en lo que hemos tratado de acercar en esta ocasión. Las aportaciones que el maestro Julián Carrillo ha dejado tanto en el campo de la música, en el arte y en la ciencia. Esos son los tres campos en los que, según el parecer de una servidora, podemos clasificar el trabajo del maestro Julián Carrillo. Bien, pues mencionábamos que el maestro Julián Carrillo realizó a lo largo de su vida, bastante larga, por cierto, una buena cantidad de composiciones, cerca de 180 obras, todas compuestas entre el año de 1889 a 1965, año en el que, bueno, pues muere en la Ciudad de México a los 90 años de edad. Una edad bastante, pues ya alta. Sin embargo, pues todavía en ese último año, pues se dedica a escribir lo que fue su última obra, una misa. Más adelante hablaremos un poco de trataremos de abordar un poco esas composiciones. Entonces, las aportaciones a la música las podemos clasificar en tres rubros. En obras escénicas, en donde se incluyen tres óperas, en lo que es la música vocal, tenemos la música instrumental y obviamente, bueno, pues estas composiciones en estas tres líneas las estamos contemplando desde sus inicios, cuando escribía en el sistema tradicional y posteriormente cuando empieza a desarrollar la teoría del sonido 13. Quisiera mostrarles un primer ejemplo de esas primeras obras. Se trata de la Sinfonía número 2 en Nueva York, conocida como la Sinfonía Colombia. Esta sinfonía la escribió entre el año de 1905 y 1907. Vamos a escuchar el tercer movimiento en la interpretación de la Orquesta de la Moro de París, bajo la dirección del maestro de Louis de Roman.
Con el descubrimiento del sonido 13, Julián Carrillo empieza a desarrollar esta teoría. Hay que mencionar un poquito cómo fue que descubre este sonido. Bueno, se dice que cuando estudiaba en la escuela primaria allá en Agualulco, se distraía muy fácilmente provocando sonidos, lo distraía el sonido. Era un hombre que poseía algo que no todos los seres humanos tenemos, el oído absoluto. ¿Qué quiere decir? Que tenía la capacidad de escuchar todos los sonidos habidos y por haber, con la certeza y la afinación perfecta. Se dice que cuando se llevó una liga a la boca y empezó ahí a generar sonidos, esto le trajo el descontento del profesor, que le preguntaba qué estaba haciendo. Pues él dijo que soniditos. Este inocente juego pues sería, digamos, la raíz de lo que más tarde se convertiría su gran descubrimiento y desarrollo de su sonido 13. Obviamente, Julián Carrillo, cuando desarrolla la teoría del sonido 13, ya con todas las formas habidas y por haber explicadas y vueltas a explicar a través de una forma lógica, se hizo acreedor a una buena cantidad de detractores que decían que, bueno, que era un farsante, que se había robado ideas, que el sonido 13 no le pertenecía a él, que bueno, en fin, una mentalidad que desgraciadamente está presente pues en todos los seres humanos. Vamos a llamarle envidia, el no querer o no aceptar que otros sobresalgan. Afortunadamente Julián Carrillo tenía todas las de ganar. ¿Por qué? Porque bueno, ya esa teoría es al principio una tesis, se convierte ya en una teoría porque ya la tenía comprobada, ya empezaba a desarrollar esos sonidos en los instrumentos, lo que le permitió presentar en el año de 1925 en el Teatro Principal un concierto que tendría por título El Sonido 13 con Julián Carrillo. Este concierto lo promueve un periódico nacional, vamos a mencionar el Excelsior. Este periódico, el director de este periódico, pues se da la tarea de apoyar al maestro Julián Carrillo en esta teoría, en esta presentación, con el fin, pues, como quien dice, de darle en las narices a quienes decían, a quienes ponían en tela de juicio la aportación del maestro Julián Carrillo. Según las notas que aparecen en este periódico, perdón, no es el Excelsior, es el Universal, la ovación fue realmente estruendosa. Las obras que presenta en esa ocasión el maestro Julián Carrillo, tanto instrumentales como vocales, convencen a los asistentes de tal manera que, bueno, Julián Carrillo a partir de ese momento empieza a despegar ya como todo un genio, como un aportador más a la música. Déjenme decirles que el sonido 13 es una teoría, es un sistema de notación, un sistema de sonidos bastante difícil de comprender, bastante difícil de escuchar. No lo digo yo, lo dicen incluso los grandes intérpretes, grandes maestros de la música, grandes ejecutantes, entre ellos la violonchelista mexicana Jimena Jiménez Cacho. Reconocen que el sonido 13 es muy difícil de escuchar en primer lugar. Y si es difícil de escuchar, pues mucho más de entender. Y si a esto le agregamos las dificultades que tenemos como seres humanos para saber escuchar y asimilar los sonidos, primero los que tenemos a nuestro alrededor, después aquellos a los que no estamos acostumbrados, como es el caso del sonido 13. Cuando estamos formados musicalmente, nuestro oído se ha ido formando
a partir de las piezas de distintas épocas, pero todas construidas con el sistema tradicional de 12 sonidos, es muy difícil que podamos o sepamos comprender una obra que está escrita en microtonos. ¿Qué pasa con Julián Carrillo? Bueno, en este sentido, creo que el genio y la figura nacen y se hacen. Fue el caso del maestro Julián Carrillo, quien tuvo primero la curiosidad por investigar, por indagar, por generar otro tipo de sonidos. Después la creatividad para que, bueno, empezar a encontrar la manera de escuchar él y hacer que los demás los escucháramos. La creatividad para empezar a crear obras a partir de esos microtonos. Y la valentía de defender su teoría ante sus más acérrimos detractores, de tal manera que el sonido 13 se convierte, pues él decía, la música del futuro. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo más bien diría, se convierte en el sustento de nuestra música. ¿Qué pasa? Una manera muy simple de ver o tratar de entender el sonido a lo que estamos acostumbrados, los 12 sonidos, las piezas con las que fuimos educados en la cuestión de oído, están construidas a partir de tonos y semitonos. Sin embargo, Julián Carrillo esos tonos y esos semitonos los empieza a indagar, los empieza a particionar hasta encontrar las partículas mínimas, vamos a llamarle partículas, que serían equivalentes al cuerpo humano, a los objetos, a las células, equivalentes a los medios digitales, a los píxeles en la fotografía, a los bits en el sonido. Es el haber escudriñado más hacia el interior de ese sonido, de esos sonidos ya conocidos, y generar el instrumento, crear el instrumento que nos permitiera escucharlos. Obviamente nuestro oído no está acostumbrado o no estaba acostumbrado hasta hace muy pocos años. Sin embargo, bueno, están ahí y hay instrumentos que nos permiten escucharlos. Hay grabaciones que nos dan cuenta de esta música, de estos sonidos del maestro Julián Carrillo. Pero ¿qué necesitaba además de los instrumentos? Pues un sistema de notación. Un sistema de notación en donde, bueno, pues él hace sus transportaciones del sonido tradicional a una forma de entender y comprender los microsonidos. Por ejemplo, ¿cuántos podríamos escuchar en un intervalo del do al re, del re al mi, y poderlos ubicar en el espacio, en una partitura, y obviamente pues ubicarlos en nuestro oído y en nuestro cerebro? Para esto, bueno, pues el maestro genera un sistema de notación simplificado, según muchos conocedores, que nos permite poder entender, poder leer esta nueva forma de sonido, que bueno, realmente no es una nueva forma. Algo que me gustaría comentar: creo que el maestro Julián Carrillo, muchos dicen, se adelantó a su tiempo. Yo no estoy de acuerdo tanto con eso. Creo más bien que el maestro Julián Carrillo siempre estuvo en su tiempo. La diferencia fue que tuvo esa curiosidad que les mencionaba al principio, por investigar, por ver que había más en esas escalas del sonido. Se puso a investigar, se puso a generar, se puso a construir instrumentos, es decir, generó toda una teoría, tratados, textos, en donde él trata de explicar y aparte de soportar teóricamente
esta aportación. Una aportación que, además de ir hacia el ramo de la música, al campo de la música, es una aportación hacia la ciencia. ¿Por qué? Porque la música, en el sentido estricto que lo estaba manejando, lo que estaba promoviendo el maestro Julián Carrillo a través de su sonido 13, es una teoría comprobable matemáticamente, algo que tiene que ver mucho con la ciencia. La ciencia para particionar, para fraccionar matemáticamente esos sonidos. La ciencia para construir instrumentos que nos permitan escuchar esos sonidos, también fundamentados en cuestiones de sonido, en cuestiones matemáticas, en la otra parte que tiene que ver con la generación de todo lo que es la onda sonora. Entonces, la aportación del maestro Julián Carrillo va también hacia el campo de la ciencia. Y prueba de ello es que este tema ha sido abordado o es abordado en la actualidad no solamente por músicos, por musicólogos, hay también personajes de la ciencia. Quiero mencionar específicamente a un maestro potosino, a un doctor potosino, que se ha enfocado a estudiar la obra del sonido 13 del maestro Julián Carrillo. Se trata del maestro Cuco Martínez, que acá en los ámbitos de la academia, de la escuela, entre los amigos, lo conocemos también como el Flash. El maestro Cuco Martínez se ha enfocado a el estudio desde su área de conocimiento, que es la física, de lo que es el sonido 13 del maestro Julián Carrillo, con muy buenos resultados, con muchas aportaciones. Quiero mencionar que en el 2015, cuando se estaban conmemorando los aniversarios importantes del maestro Julián Carrillo, realizó una serie de videos en donde nos da a conocer la vida y obra del maestro. Entonces, bueno, pues un reconocimiento a nuestro Cuco Martínez, en paréntesis, pero es el ejemplo, es uno de esos ejemplos que vale la pena mencionar y que todos como potosinos, como mexicanos, estamos obligados a conocer, que hay gente que se ha dedicado desde su campo de conocimiento a estudiar y dar a conocer a los demás lo que es la obra del maestro Julián Carrillo. Una obra, como les mencionaba, muy difícil de entender, muy difícil de escuchar. Sin embargo, los medios en que está llegando hasta nosotros nos permite acercar a todas las generaciones a esta teoría, a esta música, a estos sonidos. El maestro Carrillo decía los nuevos sonidos. Les mencionaba, yo no estoy de acuerdo que haya sido algo nuevo, simple y sencillamente era algo que ya existía, pero que el maestro Carrillo tuvo la fortuna, la dedicación, la entereza de investigar y desarrollar hasta llevarlo a un punto casi culminante. Digamos casi culminante porque sabemos que el sonido es infinito. Sin embargo, hasta el punto en que lo llevó, creo que hasta ahorita no ha habido alguien más que lo haya logrado. Entonces, volvemos al tema, la aportación al arte, a la ciencia en este caso. Un sonido, unas sucesiones de sonidos difíciles de entender, sin embargo, que podemos escuchar gracias a una aportación más que está ubicado en el arte, en la ciencia, en la cultura. La construcción de sus instrumentos construidos especialmente para escuchar estos sonidos. Sabemos que construyó allá por los años 40 16 pianos, él le llamó pianos metamorfoseadores o metamorfoseados. También hay una serie de arpas microtonales, y pues son los instrumentos con los que podemos tener una percepción muy clara
de esos microtonos. Vamos a escuchar algo de cómo podemos percibir esos microtonos, esa voz de tono y los microtonos en un arpa microtonal de la creación del maestro Julián Carrillo. Les mencionaba que el maestro Julián Carrillo había compuesto a lo largo de su vida unas 180 composiciones, mismas que pueden ustedes consultar en este catálogo del maestro Omar Hernández Hidalgo. Él hace aquí una clasificación de la obra del maestro Julián Carrillo, lo hace en 3 niveles, desde orden cronológico, por género musical y en orden alfabético. Aquí pueden consultar esa obra íntegra del maestro Julián Carrillo. Es difícil ponerla en una diapositiva, pero aquí podemos
ver algunos ejemplos, algunos títulos de lo que fue, en primer lugar, sus tratados teóricos, que también aparecen aquí en este catálogo, y que nos da pie para decir, para afirmar que Julián Carrillo ha aportado tanto a la música como a la ciencia. A la música para la educación, a la ciencia igualmente para la educación, para la ampliación del conocimiento. Aquí tenemos algunos de esos títulos, voy a permitirme leer algunos de ellos. Por ejemplo, Tratado Sintético de Armonía, publicado en Nueva York, el Tratado Sintético de Canon y Fuga, que se publicó aquí en México, el Presonido 13, que es una rectificación básica al sistema musical clásico, un análisis físico-musical. Este lo publicó en el año de 1936. También hay una teoría lógica de la música. Estos son algunos de esos textos y tratados del maestro Julián Carrillo. En cuanto a la obra musical, pues también tenemos algunos títulos de sus composiciones. Por ejemplo, el sexteto en sol mayor para 2 violines, 2 violas y 2 violonchelos, que es una obra realmente magistral. Esta es de las primeras obras, realmente se puede decir con una influencia europea. Recordemos que la formación de Julián Carrillo se realizó allá en Europa, en Alemania. La primera sinfonía, la segunda sinfonía que acabamos de escuchar un ejemplo. Quizá pocos o muchos lo sepan, pero el canto de la bandera, el canto a la bandera, el que solemos entonar durante los festejos a nuestro lábaro patrio de los 24 de febrero, es composición de él, y la letra es del poeta Rafael López. En las cuestiones ya de la obra de Sonido 13, bueno, pues tenemos el concertino en cuartos de tono, la sonata casi fantasía, canon atonal, balbuceos, los conciertos para violín, en fin, es una obra vasta que no nos daría tiempo suficiente para mencionarla toda, pero quisiera que escucháramos un ejemplo más. Se trata de fragmentos de lo que fue su tercera sinfonía. Esta tercera sinfonía es una sinfonía atonal, él mismo la describe así. La compuso en el año de 1945, cuando estaba casi finalizando la Segunda Guerra Mundial, y según palabras del propio compositor, esta obra pues da pie para percibir primero el interés de los jóvenes en su primer movimiento por ir al frente de batalla, lo que significaba también pues el estado de temor, de incertidumbre que genera la guerra, el regreso al país, el triunfo. Entonces esta tercera sinfonía atonal de Julián Carrillo, pues es una obra que a lo mejor pocos conocemos y de la cual vamos a escuchar fragmentos de sus movimientos. Vamos a escuchar pues esta tercera sinfonía, fragmentos de esta tercera sinfonía.
Y bueno, pues ya casi para finalizar esta charla, que espero no haya sido muy tediosa, quisiera mencionarles que otra de las aportaciones del maestro Julián Carrillo son las 27 grabaciones que se realizaron entre 1960 y 1961 allí en París. La orquesta que se encargó de realizar las interpretaciones para grabar la obra del maestro Julián Carrillo fue la orquesta Lamoureux. Intervinieron grandes solistas franceses y pues son las primeras grabaciones que se conocen de la obra, tanto en música tradicional, en el sistema tradicional, como en el sonido 13. Aquí tenemos las carátulas de algunos de esos discos y me gustaría mucho en este sentido mencionar el valor patrimonial que tiene la obra íntegra del maestro Julián Carrillo, tanto sus manuscritos, sus partituras, sus textos, sus instrumentos, estas grabaciones primigenias y las que se realizaron posteriormente forman parte del patrimonio mundial. Son obras que han trascendido, obras que han contribuido a la formación, a la educación de los seres humanos, que son las principales condiciones que debe tener una obra X para poder considerarse patrimonio de la humanidad. Afortunadamente ya una parte de esa obra de Julián Carrillo, que se trata de manuscritos de las obras, de sus obras primigenias, de las obras realizadas en el sistema tradicional, ya están registradas en memoria del mundo. Falta registrar todavía parte de esa obra de Julián Carrillo, las obras del sonido 13, falta registrar las interpretaciones. Todo esto forma parte, les mencionaba, del patrimonio de la humanidad. Un patrimonio que nosotros como potosinos debemos empezar a valorar. ¿Por qué no valoramos este patrimonio, este legado que nos deja el maestro Julián Carrillo? Pues tristemente la primera razón es por desconocer, el desconocimiento. Cuando no conocemos algo, simple y sencillamente no nos interesa. Lo relegamos y le damos paso a otras cuestiones. La ventaja que nos aporta las nuevas tecnologías es que tenemos casi todo a la mano, y entre ese casi todo se encuentra la obra, tanto la tonal como la microtonal, del maestro Julián Carrillo. Tenemos esa oportunidad de acercarnos. Quisiera hacerle la invitación pues a los maestros de música, maestros de las educaciones básicas, a los padres de familia, que se dieran a la tarea de acercar a sus hijos, a sus alumnos, hacia estas expresiones pues desconocidas, que nos permitamos conocer esa obra del sonido 13, que dejemos a un lado los estigmas que rodean a la obra del maestro Julián Carrillo, como una música fea, una música que nadie entiende, sonidos que matan a los pajaritos cuando se dejan sentir, en fin, una serie de mitos que realmente no tienen ningún fundamento. Repito, la manera de conocer, de poder valorar, es acercarnos, permitirnos conocer parte de la vida o la vida del maestro Julián Carrillo, la cual, bueno, pues también nos dejó un legado más. Unas semanas antes de morir, él se dio a la tarea de dictar a su hija, a Lolita Carrillo, su biografía. Ella se encargó de escribirla, se hizo una publicación por ahí
de la vida y obra del maestro Julián Carrillo, de puño y letra de su hija Lolita Carrillo, pero dictada por él mismo. Él nos da a conocer en este texto todos los pormenores de lo que fue su vida, su infancia, cómo fue su vida familiar al lado de su esposa, con sus hijos, su vida profesional, tanto aquí en México como en el extranjero, cómo fue acogido en otros países tristemente y relegado en el nuestro, como otro país como fue Francia fue el que se aventó y dijo: nosotros grabamos al maestro Julián Carrillo, la obra de Julián Carrillo, y es por eso que empezamos a conocer esas primeras obras, esas grabaciones. Afortunadamente, les mencionó, ya hay más personas, músicos, musicólogos, investigadores que se están dedicando a dar a conocer la vida y obra, específicamente la obra del maestro Julián Carrillo. Mencionaba hace rato al maestro Carlos Indiano, a la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, que dirige el maestro José Miramontes, a la maestra Malkut Zavala. Son los personajes que ahorita se me vienen a la memoria y que son potosinos y que se han dado a la tarea de rescatar y difundir la obra del maestro Julián Carrillo, esta aportación hacia la cultura a través de las grabaciones. Y bueno, pues hay una aportación más, porque la música de Julián Carrillo no solamente quedó registrada en estos discos de vinilo de 33 revoluciones por minuto, también hay un registro videográfico, filmográfico, realizado en 1942 para la película La Virgen Morena. Para esta película le solicitan a Julián Carrillo que escriba la música que acompañará la escena de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Viendo desde la introducción, pues no nos queda duda que también la introducción a la película forma parte del repertorio, o más bien de la aportación de Julián Carrillo para esa producción. Vamos a escuchar un fragmento de la introducción con imagen de lo que fue esta película de 1942, La Virgen Morena, y lo que corresponde a las apariciones. Juan Diego, hijito mío. Juanito, el más pequeño. Niña mía muy querida, mi reina y señora. Bernardino, hijo mío, a quien amo tiernamente.
Bien, amigos, bueno, ha sido un grato momento poder compartir esta pequeña charla con ustedes. Este legado del maestro Julián Carrillo, que va, repito, hacia la música, hacia la ciencia, hacia la cultura y el arte, pero hay una aportación más, una aportación hacia la línea de la humanidad. ¿Por qué? Porque Julián Carrillo fue un personaje destacado, vamos a decir, tocado por la mano de Dios. Sin embargo, nunca pecó de petulante, ni se dejó llevar por la fama. Fue siempre un personaje humilde, siempre reconoció sus alcances, sus limitaciones. Quizá soñaba mucho al decir que era la música del futuro. Repito, para mí Julián Carrillo siempre estuvo ubicado en su momento. El trabajo que Julián Carrillo realizó durante sus 90 años, sobre todo en los principios del desarrollo de la teoría del sonido 13, estuvieron en el momento preciso. Descubrió las micropartículas de ese pastel, nos permitió, nos otorgó la forma de degustar esos sonidos, conocerlos, degustarlos y bueno, pues disfrutarlos, porque también se torna en un disfrute. Es una manera más de educarlos. Y retomando esa parte humanista, esa sencillez del maestro Julián Carrillo, pues es una cualidad que no todas las personas que tienen o que gozan de esta postura, una postura privilegiada en el mundo de la música, en el mundo del arte, de la ciencia, no todos la tienen. Una humildad, una sencillez que nos da mucho y que nos enseña mucho, que nos muestra que el valor de las personas, además de lo que puede aportar a través de su inteligencia, de su creatividad, está también acá, en el corazón, en el alma. Ser humildes y reconocernos lo que somos y estar siempre al servicio de los demás. Al servicio de los demás en el sentido de aportar algo a los demás. Pues creo que con esto cerramos esta pequeña charla. Nuevamente agradezco al Instituto Potosino de Bellas Artes, específicamente a la maestra Marta Ocaña, directora del instituto, a la maestra Gergina Pavlova de la Coordinación de Música, por la invitación que nos hacen nuevamente en esta ocasión, ahora para conmemorar el 146 aniversario del nacimiento del maestro Julián Carrillo. Espero no haber sido pues muy redundante o aburrida. Quisimos mostrar algo nuevo entre comillas, algunos ejemplos nuevos de la música del maestro Julián Carrillo, y pues nos quedamos con esa enseñanza, ¿no? Hay que saber reconocer nuestras aptitudes, desarrollarlas al máximo, tener la valentía de defender nuestras ideas y desarrollarlas hasta la última consecuencia. Muchas gracias, esperamos volver a vernos, escucharnos, y pues esperemos también que esta situación por la que estamos pasando pues no nos llegue, pero para ello también tenemos que ser cuidadosos, estar al pendiente de nosotros mismos, de nuestra familia, nuestros seres queridos, y no exponernos inútilmente pues a un contagio que puede resultarnos muy caro. Muchas gracias por su atención y un abrazo para todos.